Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Un gusto saludarte, Jonathan. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sonia? Pues ya listos para comenzar Con Todo Respeto. ¿Qué tal, Jaime? Así es. Gracias por acompañarnos. Muchos temas como siempre, y vamos iniciando con uno internacional, David, como de costumbre. Así es, un post, un tweet en la red social X de Insurgente X que dice lo siguiente: la estafa de Milei, el presidente de Argentina, triplica el monto inicial. No fueron 80 millones de dólares, sino 284 millones de dólares. Y no fueron 44,000 afectados, sino 75,000 personas. Solo 5 podrían haberse beneficiado con esta estafa, entre ellos el presidente Milei. Y es que para quienes no están enterados, Milei recomendó, promocionó, habló de una criptomoneda polémica, como todas las demás de este tipo de mercancía monetaria, y obviamente pues no era lo suficientemente robusta. Tuvo una racha alcista, una racha ganadora, pero evidentemente al final se vino para abajo. Y la polémica que se generó en Argentina es que un presidente, aunque lo haya dicho en calidad de ciudadano en su red personal, pero siendo primer mandatario de ese país sudamericano, haya promovido una criptomoneda que además resultó un engaño, una estafa, un fraude que llevó pues a la bancarrota a muchos. La oposición argentina ha pedido juicio político y el propio presidente Milei se ha ido enredando y enredando, tratando de justificar sus declaraciones, matizándolas, incluso contradiciéndose. Sí. Y este es el gran tropezón de Milei después de una buena racha, o por lo menos no tan mala. Creo que este es el primer traspié importante de este presidente argentino. Jonathan. Fíjate que pues no deja de ser irónico que un economista que supuestamente está sacando adelante a un país falsamente, pues cometa este error, no sé si se puede llamar así, o también este deliberado fraude que promueve a través de sus redes sociales. Es decir, para quien tenga el mínimo de información sabe que esa era una meme coin, es decir, era un producto inflado que no tenía ningún valor realmente, y al parecer él cae, ¿no? Al menos lo que sabemos hasta ahorita es que cae, hace la promoción y bueno, pues se vienen estas consecuencias. Yo le daba una lectura relacionada un poco con algo que es una epidemia, en mi opinión, tan grave como la migración masiva, como el terrorismo, y es una epidemia global que es la desinformación, ¿no? Y que tiene que ver y que viene desde una figura, ahora ya como un presidente. Recuerdo hace unos días Trump decía que habían invertido que había detenido 30 millones de dólares que iban para Gaza, para comprar condones que iba a utilizar Hamás para hacer bombas, y resultó pues que era falso, ¿no? Era una completa mentira, un disparate a partir de información sesgada. Y me parece que esto, si lo traducimos ya a un fenómeno global, pues estamos en una especie como de crisis de desinformación, en donde prácticamente desde una figura presidencial hasta un hacker o alguien con mala intención que pueda generar información nociva, y ya no hay manera, ¿no?, de saber o de tener como referencias claras de qué es verdad o qué es mentira. Y esto tiene una sola consecuencia, pues que es la crisis que ya tienen de credibilidad tanto los medios de comunicación como ahora también las instituciones y pues el poder político máximo de un país, ¿no? Claro, y de lo que se trataría ahí es de que el presidente fuera un referente confiable, que si él lo dijo, pues no le toca decirlo, pero si lo dijera, pues sería confiable, ¿no, Sonia? Sí, aunque a mí me parece que el problema para Milei no es tanto que haya cometido un error o que haya caído en la desinformación. El problema es que tiene antecedentes con dos aspectos. Uno es la apuesta por las criptomonedas. Él es uno de los presidentes que han estado impulsando, como lo hizo Bukele en El Salvador, que luego cuando necesitó dinero de a de veras tuvo que renunciar al tema de las criptomonedas como moneda circulante en El Salvador, a lo que intentó hacer Trump también en algún momento poco antes de asumir la presidencia. Milei también ha sido un presidente que ha insistido en que hay que, como se dice, tokenizar, ¿no?, la
la economía y hay que ir o migrar a este dinero ficticio que en algunos casos ha sido tan exitoso. Pero con un aspecto adicional que me parece que es el que más compromete a Milei, que es el que él conocía antes a los socios y tuvo asuntos que ver con ellos en la campaña y en proyectos económicos cuando fue diputado en Argentina. Entonces no es que de pronto vio que era una moneda que sonaba bien o que parecía una buena inversión, sino que él conocía a quienes estaban detrás de Libra, la criptomoneda. Pero además no es que la moneda haya caído porque pasó algo, sino que lo que se está investigando ahora es si fue una trampa, tal cual un fraude, es decir, si inflas una moneda, como ha ocurrido en otras ocasiones, para darle valor, y cuando tiene valor y mucha gente empieza a invertir, retiras ese monto alto, que fueron algo así como $80 millones, y entonces la moneda se cae, ¿no? Que esto es lo que ha ocurrido en otros casos en los que ha habido fraudes, y es por eso que hay una investigación especial hacia Milei. Es decir, no me parece que haya sido un asunto inocente de desinformación del presidente de Argentina, sino que pues por eso se tendrá que abrir una investigación a fondo, ¿no? La justicia argentina ha llevado a procesos judiciales penales a varios expresidentes, claro, porque ahí hay dos asuntos muy palpables. Uno es que tenía relación con ellos y probablemente se presume que sabía del tema. Y dos, pues tiene una implicación el hecho de que lo dejara como presidente, ¿no, Jaime? A ver, hay una denuncia formal ya. Sí. Hay muchos muy enojados, sobre todo jóvenes que han divulgado en redes videos diciendo, a ver, el presidente lo puso y yo por eso invertí y ya perdí tanto, ¿no? Entonces, creo que el presidente al principio quiso dar a entender como, a ver, fue una opinión personal en mi red, yo no sabía nada, pero con como cuando vas al casino y lo pierdes. ¿No? Bueno, a ver, y luego responde, da esa respuesta a un reportero y luego viene, baja ese tweet de X, baja el mensaje en X, manda editar esa entrevista televisiva donde dice que, bueno, pues si tú vas al casino ya sabes que puedes perder, una cosa así, lo que habla de que puede estar ya viéndose acorralado en un tema de responsabilidad criminal si es que hubo un acuerdo previo de, oye, recomiéndala, hinchamos ese Bitcoin y cuando esté en sus niveles más altos retiramos y hay una ganancia para el que lanzó para esa los moneda, especuladores, ¿no? Y el que la recomendó, ¿no? Creo que es un papelazo. Sí, de hecho, esa entrevista a la que aludes, que está editada, que luego se filtró completa, un asesor le aconseja no seguir hablando del tema, pero él habla ya de que el ministro de Justicia lo va a representar. Es decir, ya está viendo de cerca el tema. Pero bueno, claro, vamos a ver otro tuit internacional de otro asunto que está sacudiendo al mundo, y este tiene que ver con la guerra en Ucrania. Dice Trofimov de Yaroslav, Zelensky, parece que Rusia y Estados Unidos están preparando un ultimátum a Ucrania, hablando de Ucrania sin Ucrania. No aceptamos ultimátums en 2022, dice el presidente Zelensky, cuando la situación era mucho más grave y nadie estaba ayudando. Ahora no tengo intención de aceptar ningún ultimátum. Y es que se anunció una cumbre entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y el secretario de Estado de Estados Unidos en Arabia Saudita para comenzar las pláticas de negociaciones de paz de la guerra en Ucrania sin Kiev, sin Zelensky y sin la delegación ucraniana, y también sin Europa, sin ningún representante de la Unión Europea. Y esto apunta a que finalmente los grandes trazos, quizá no los pormenores, pero sí los trazos más grandes del acuerdo que le van a imponer a Kiev, los van a decidir entre Moscú y Washington. ¿Cómo ves esto? A ver, significa un cambio radical en la política exterior de la Casa Blanca hacia... Con Europa, Bruselas. Hacia Rusia. O sea, es cambiar totalmente la jugada que tenía Biden y las tensiones que había con Rusia que llegaron a puntos críticos, a cambiar totalmente la jugada, a arreglarse con Rusia directamente, marginando al supuesto aliado y marginando a los aliados de siempre, como es
el Reino Unido, como es la Unión Europea. Incluso a los británicos, porque A los todavía británicos, con Berlín y con París hay distancia. A los británicos. Pero A ver, Londres... Y tan es así la movida de tapete que Macron inmediatamente convoca en Francia una reunión para también hablar de la pacificación Bueno, en la de Rusia y conferencia de Ucrania. seguridad de Múnich lloró el secretario de Defensa de Europa porque pues está descolocado. Ahora, además, hoy hubo una reunión muy importante de funcionarios rusos y funcionarios estadounidenses donde ya se está preparando una cumbre Putin-Trump, ¿no? Sí, para bien y para mal, la Claro. paz. Que además tiene, además de esta vertiente que señala Jaime, que es muy importante, de cambiar la relación tensa e incluso de presión hacia Rusia en diferentes aspectos por parte de Estados Unidos a una situación de conciliación, seguramente además por intereses comunes de estos dos países. No, Se van a no repartir, es que se van a repartir todo. yo no creo que Estados Unidos esté tan interesado en la paz. Lo que sí me parece que además esto significará la otra parte, que es el retiro del apoyo a Ucrania, y que a Ucrania no le va a quedar otro camino Totalmente. más que plegarse a los acuerdos que tengan Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos era el principal respaldo, sobre todo en términos económicos, que se aprobó una bolsa, no recuerdo ahora, pero creo que eran 60 millones de dólares para armamento. Y bueno, retirar los apoyos por parte de Estados Unidos me parece que es el otro punto que va, por supuesto, a cambiar el trayecto que lleva. Esto que no ha sido tanto una guerra, sino más bien una invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania. Claro. Jonathan. Pues fíjate que es irónico que una de las partes en conflicto no esté en la mesa en donde se va a resolver el conflicto, ¿no? Creo que eso resume completamente lo que está ocurriendo. Y yo leí a algunos analistas que mencionaban con preocupación que, a ver, por un lado, evidentemente este va a ser un triunfo político, busca Trump un triunfo político para lograr la pacificación, pero esto también va a dejar empoderado a Putin, ¿no? Y veían algunos analistas con preocupación que ante el desprecio o los desdenes que ha expresado Trump con Europa, pudiera eso generar una figura mucho más empoderada de Rusia, ¿no?, frente al resto de las naciones europeas, porque al final quien va a ganar allí pues es Putin y Trump, ¿no? Es una especie de negociación de dos, como bien decían, donde no solamente hay que considerar que está excluido Ucrania, está excluida Europa, ¿no? Oye, y luego Sí. hay un pronunciamiento del secretario de Defensa de Estados Unidos terrible para Zelensky, en el sentido de que le dice, a ver, y no se trata de que vas a recuperar lo que ya perdiste. Sí, sí. Y no se trata de que vayas a entrar a la OTAN, tampoco. A ver, relájate. O sea, Todavía no es el tiempo de invitarte. O sea, Estamos ahorita repartiéndonos tu país, son te avisamos señales cómo queda. totalmente negativas para Ucrania. No, es el gran perdedor. Hay muchos perdedores y básicamente dos ganadores que se reparten el país. Así las grandes potencias, pero vamos a tener que ir a un corte y volvemos. Estamos con todo respeto. México enfrenta desafíos debido a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. Estas medidas, destinadas a frenar la triangulación de acero chino, afectan significativamente a la industria siderúrgica mexicana, que exporta considerablemente al país gobernado por Donald Trump. La industria insta al gobierno mexicano a aplicar medidas recíprocas, advirtiendo sobre riesgos para empleos e inversiones. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Y bueno, pues efectivamente es otro amago de Trump, ya no solo a México y a Canadá como sus socios comerciales, ni solo a China, sino a todos los que importen aluminio y acero a Estados Unidos, les pondría un arancel que, bueno, pegarían principalmente, entre otras, a la industria automotriz y todos estos aranceles que pondría a los autos que por llevar acero y aluminio les pondría ese arancel. Una serie de amagos con los que ha venido jugando en pues menos de un mes que lleva Trump en la presidencia de Estados Unidos, y a los que añade cada vez
los va escalando, ¿no? Hoy, hace apenas unos minutos, acaba de volver a declarar que a México lo gobierna el narco y que cuando quiera México lo ayuda en esta, como preparando el terreno para cuando termine el plazo de los primeros días de marzo, decir que no se hizo lo suficiente, Sonia, y decir que no va a quedar otra más que ponerle el 25% de aranceles a los productos mexicanos. Bueno, yo no me atrevería a vaticinar nada porque lo curioso es que no sabemos exactamente qué es lo suficiente, entonces no sabemos, por lo tanto, qué tendrá que hacer México. Eso es algo que ha sido bastante absurdo. El tema de qué hacer con el narcotráfico, yo no creo que de aquí a que vence el plazo México pueda hacer algo con sus cárteles. Creo que no debemos llamarnos tan dolidos ni tan nacionalistas cuando nos dicen que el territorio está controlado por el narco, porque México es un país cuyo territorio está principalmente controlado por el narco. Y en el caso, no dice. Exactamente. Entonces, pensar que de un momento a otro esto va a cambiar va a ser complicado. Creo que al final México va a terminar cediendo en algunos aspectos de ayuda, esto de ofrecer que ellos pueden apoyar a nuestro país en labores de inteligencia. De pronto empieza a haber señales. Hoy veía una declaración, por ejemplo, de que no es cierto que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación esté muerto, sino que está muy enfermo y que hay información de que entran y salen médicos de Jalisco especializados en el padecimiento renal que tiene. Es decir, empieza a haber ya señales de que la presión se está ejerciendo, ¿no? Sin duda. Jonathan. Fíjate que yo leí hace poco algunos capítulos, un par de capítulos, lo hice por trabajo y por ganarme el pan, del libro de Trump, ¿no? Sobre el arte de la negociación. Y allí explica muy claramente desde los años 80, 90, que cómo él negocia, ¿no? Es decir, él lanza una negociación muy agresiva, una apuesta muy agresiva, ¿no? En donde es insólito o ilógico para la contraparte, y a partir de allí va jalando para poder obtener, digamos, el mínimo posible de beneficios. Y a mí me parece que es lo que está haciendo Trump en estos momentos, el máximo, perdón, de beneficios, y a mí me parece que es lo que está haciendo Trump en estos momentos, ¿no? Mi pregunta es, a ver, una parte es naturalmente lo que le está exigiendo es mayor seguridad y control fronterizo de la migración. Eso parece que ya se lo concedieron, ¿no? Sí. Hay también una intención por acotar, digamos, la inversión china y todo lo que pueda afectar la economía de Estados Unidos, digamos, que son los aranceles. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a resistir los amagos de Trump, ¿no? Es decir, llevamos unos cuantos meses, pero no sé si vamos a resistir 1 año o 2 años, él haciendo amenazas y México cediendo. Es decir, esto debe llegar en algún punto de quiebre, y me parece que esa sería la verdadera crisis, ¿no? Viene una semana clave, David. Mañana se va Ebrard, se va Omar García Harfuch a Estados Unidos a sentarse ya con sus contrapartes y pues supongo que a dialogar y empezar a tomar acuerdos que serían los que se van a evaluar para esta decisión que está para los primeros días de marzo. Para el 3 de marzo, efectivamente es cuando el presidente va a ratificar o no la imposición de aranceles, y efectivamente no hay parámetros, no hay acuerdos, no está claro cuáles son los términos para decidir que esto continúa o no, esta prórroga, esta tregua. Yo creo que Trump va a seguir jugando, no creo que impongan los aranceles el próximo mes porque tiene mucho tiempo por delante para seguir amagando. Creo que hasta le conviene para no tener, digamos, daños autoinfligidos, porque los aranceles no solo perjudicarían a México, sino a Estados Unidos en distintas proporciones, más a México que a Estados Unidos, pero le conviene más seguir posponiendo porque ha hecho lo que ningún otro presidente de Estados Unidos había logrado, que el gobierno mexicano se pusiera a las órdenes de Washington. En todos estos aspectos, el gobierno mexicano está actuando, se sienten los cambios, se siente Trump la presión. ya había logrado que pusieran a la Guardia Nacional en la frontera sur. Claro. Ahora lo está logrando en la frontera norte. Pero es que tampoco se fueron de la frontera sur, hay menos, seguramente reforzarán. Lo que hizo Trump ahora es que desplegó a toda la Guardia Nacional en las 2 fronteras.
están dejando los territorios y las carreteras del país para concentrarse en la entrada sur y en el paso norte. Y eso pues está, digamos, trastocando un poco las políticas internas domésticas de este país, y yo creo que a Trump le está funcionando muy bien, porque el siguiente apretón ya no va a ser en migración, sino va a ser en seguridad, narcotráfico y fentanilo. Viene el siguiente apretón y va a seguir posponiendo un mes más, 3 meses más, y así se la va a llevar por lo menos este año. Si de plano, después de un periodo de prueba más largo, cuando se tengan que ver los resultados concretos, no cumple México, entonces sí creo que podría haber sanción. Hoy por hoy le funciona muy bien el bluff. La prensa americana, Sonia, revela en estos días que no solamente es con Trump, sino que desde con Biden ya mandaban estos drones militares que son como aviones no tripulados, claro, también para como obtener información. Incluso recordarás que hubo un acuerdo del Senado ahí que pasó medio desapercibido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para permitir el ingreso de un grupo de militares estadounidenses. Son estos que acaban de aprobar, 10. No, antes hubo, exactamente. Para propósitos de... Que luego no hay vigilancia ni sabemos en realidad qué es lo que hacen en territorio nacional. Y por supuesto que la cantidad de asuntos que Estados Unidos está ventilando en sus juzgados contra narcotraficantes de nuestro país también les proporciona información adicional. A mí no me parece que sea raro que cada vez veamos más presencia de Estados Unidos revisando, hurgando en el tema del narcotráfico en nuestro país. Y que revisaba el dato de los 10,000 elementos que desplegó México, que tampoco es un esfuerzo menor, es decir, brutal. Son 108,000 soldados de la Guardia Nacional desplegados en el país. No hay un estado con 10,000 soldados desplegados, es decir, el que más tiene creo que es Guerrero, Jalisco tiene 6, 7. Sí. Es decir, los esfuerzos y la respuesta para evitar las represalias de México es significativa, sí está concediendo bastante. Claro, yo creo que la opinión se ha dividido en cuanto al tema de la seguridad. Creo que en migración y en aranceles hay un consenso, digamos, de defensa nacional, de la soberanía y demás. En el caso de la seguridad, algunos dicen, bueno, pues si no puede el Estado mexicano con los cárteles, pues que reciba y acepte apoyo de los militares americanos. Es polémico, pero creo que lo que le podría dar un marco a la cooperación y a toda esta tensión sería lo que algunos han propuesto como un acuerdo de seguridad para Norteamérica, donde se establezcan claramente cuáles son, digamos, los alcances, límites, competencias y corresponsabilidades entre las distintas corporaciones policiales y militares. Es lo que plantea Eduardo Guerrero, ¿no? Exacto. Desde todo el expertise que tiene. Y que también había señalado Sheinbaum, ¿no? Respecto a la distribución, a los cárteles de distribución en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que Trump no toca. Así es. Claro, o sea, la presidenta se ha atrevido a decirlo por su nombre, porque aquí se hablan de muchos capos y cárteles y ahí en años no se ha agarrado a nadie que realmente tenga peso y alcance. En ese sentido, creo que la presidenta le ha topado en los dos temas, tanto en el comercial como en el de la seguridad, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Se acerca ya la primera definición, que es el 3 de marzo, con el tema de los aranceles generalizados para el país y el tema del acero y el aluminio, que entraría en vigor hasta el 13 de marzo. Ahí están abiertos 2 plazos y esta insistencia que plantea hoy Trump, otra vez hablando de la relación y de todo el poder y las regiones que están bajo el control del crimen organizado. Vamos a pasar a otro tema, vamos a esta sección del resbalón. Veamos. Y bueno, son los Yunes, dice en spot de MC sobre Yunes, concluye INE México, curso en la noticia. Bueno, pues está hablando ahí de cómo Morena está ya hasta reclutando en Morena los Yunes, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de lo que hoy, por ejemplo, dice Jorge Cepeda Patterson en una editorial, que ya para que lo diga uno de los voceros autorizados de la 4T, ya es mucho decir. Él dice que es el momento de que Claudia Sheinbaum se empiece a deslindar
de muchas de las alianzas y fichajes que por razones absolutamente pragmáticas e inconfesables tuvo que hacer el presidente para ganar el poder, pero que ahora que Claudia ganó con un amplio margen, tiene una alta popularidad y está bastante entronizada, tendría que empezar a deslindarse de un montón de impresentables y de figuras polémicas, empezando por los Yunes, o a propósito de los Yunes, porque una cosa es haberlos reclutado para aquel voto estratégico para lograr la mayoría calificada en el Senado, y otra muy distinta es que les empiecen a dar juego y posiciones como si tuvieran algún mérito más que haber simplemente vendido su voto en un momento decisivo para conformar una mayoría legislativa artificial. Esa es una lectura. La otra lectura es siguen sumando grupos para lo que viene y que los Yunes les aseguren ahí Veracruz, en fin. Aunque también está el tema del nepotismo, que la presidenta de Morena ha sido enfática, ¿no? De que no pueden estarse heredando las posiciones en Veracruz y que por lo tanto no tienen posibilidades. Así es, así es. Bueno, pues ahí están los Yunes, le dieron también, bueno, el hijo de Andrés Manuel también está llevando la credencial, le acaban de dar al presidente del Senado, ¿no? A este que estaba en el PT, a Fernández Noroña, ya es de Morena, ya se cambió del PT a Morena, y en fin. Así están las cosas ahí en Morena. Es momento de hacer una pausa, es breve, quédese con nosotros aquí en Con Todo Respeto. En el marco de las festividades por el 483 aniversario de Guadalajara, la presidenta Verónica Delgadillo anunció la implementación de sanciones para los ciudadanos que no mantengan limpias las banquetas frente a sus viviendas o negocios. Estas medidas, que podrían incluir multas de hasta 2.500 pesos, buscan fomentar la corresponsabilidad ciudadana en la limpieza urbana. Delgadillo enfatizó que el objetivo no es recaudatorio, sino promover una ciudad más limpia y atractiva para inversiones. Pues sí, las banquetas son ese espacio público con responsabilidades privadas, pero también con responsabilidades del gobierno, que no queda claro por qué tiene que ser, digamos, mantenido por privados o por el gobierno. El hecho es que el Ayuntamiento de Guadalajara ha emprendido una serie de programas en torno a la limpieza de la ciudad, no solo de la recolección de la basura, que ha sido un tema muy discutido en los primeros meses, semanas de gobierno de la Administración de Guadalajara, sino ahora el de las banquetas limpias, que amenaza con poner sanciones, no recaudatorias, pero sí para incentivar a los ciudadanos a mantener limpias las banquetas afuera de su casa. ¿Cómo ves este tema, Sonia? Bueno, yo creo que es un tema que se circunscribe en lo que ya se volvió una campaña de Verónica Delgadillo. A mí me parece que ya se salió de este aspecto que era solucionar el problema de la basura porque le dio y entonces ahora lo ves clarísimo porque así son las empresas de comunicación que están detrás de ellos, que decidieron que va a ser la presidenta de la basura. Y entonces toda su agenda siempre habla, a donde quiera que va, habla de basura. De la chiquita, de la grandota, de la que se recoge, de la que se barre, de ella misma está haciendo estas campañas de salir a barrer, que ya traen molestos a muchos funcionarios porque los lleva a barrer en sus días de descanso, que son los días para estar con la familia, etcétera. Y bueno, el tema de las banquetas, por supuesto que podría revertírsele si no se cuida. ¿Por qué? Porque la corrupción que de pronto hay en algunas áreas operativas puede ser un primer problema para el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero la otra parte es que si bien la gente le aplaudió que tratara de resolver el problema de la basura, no va a ser lo mismo si llegan y te imponen una multa. Y además yo creo que también el tema de la ciudad de la Guadalajara sucia no tiene que ver con las banquetas que no barre la gente, tiene que ver con las banquetas sucias de avenidas, tiene que ver con estos espacios que no son de nadie, de casas abandonadas, donde vemos basura acumulada, casi siempre en fincas abandonadas.
que Guadalajara tiene un grave problema de finca. Es curioso, es una contradicción, pero mientras está tan cara la vivienda y hace falta vivienda, Guadalajara tiene una cantidad de fincas abandonadas impresionante y es en donde vemos que la basura está ahí. Yo no me parece que sea una medida que funcione, por lo menos no aplicando sanciones. ¿Tú, Jaime, no sientes que el gobierno le podría estar cargando la mano a la ciudadanía? A ver, me parece que pudiera ser una campaña, si es como preventiva, de Van a haber invitación, apercibimientos. ¿no? Antes de ir y llegar y poner la multa, yo creo que pudiera ayudar a concientizar a que en el tema de la basura el ciudadano también está involucrado. A mí me parece esa parte rescatable. Estoy de acuerdo con Sonia en que hay luego grandes extensiones de vialidades donde no hay una familia, sino es un negocio, o son muchos locales abandonados, porque no sé si se han fijado en eso, Claro. en la calzada de Independencia, en la avenida Que son las zonas Federalismo. más sucias. en Los el túneles son centro. un basural. Hay un problema que creo que Claro. nos hemos metido poco. ¿Por qué hay tanto local abandonado? Hay un montón de negocios, así como en abandono en las avenidas principales, pues ahí no hay quien barra. Entonces yo creo que tiene que ser algo complementario, que tiene que trabajarse más para que no se le revierta lo que logró ya con este tema de salir airosa, cortándole la concesión a esta empresa leonina que recogía la basura, Sí. y que creo que le ha salido bien ese tema, ¿no? Hace algunos años hubo otro programa polémico, exitoso y digamos que ya no se siguió, que fue el de banquetas libres, que tenía que ver con evitar la obstrucción de las banquetas por coches. Hay algo parecido que tiene que ver con banquetas, con ese espacio indefinido, pero que quizá también pueda ser apropiado o rechazado por la ciudadanía. Jonathan. Fíjate que un poco el argumento del ayuntamiento es que esa disposición está en el reglamento desde 2005. De hecho, fue Emilio González Márquez el que lo reforma al final de su administración, ¿no? Y dice, bueno, multas. Bueno, el reglamento dice apercibimiento y si no haces caso, después ya multa, ¿no? Pero a mí me parece que yo no entiendo de dónde sacan sus políticas públicas, ¿no? Que creo que obedece un poco a lo que comenta Sonia, es decir, es más una política de comunicación que una política pública, ¿no? Para generar una imagen, porque al final tú ves los comentarios en redes sociales y los sentimientos de la gente de manera unánime son dos. Uno es, bueno, ¿y cuándo vamos a multar a los funcionarios por no tapar los baches, ¿no? O por no arreglar esta banqueta destruida que lleva años? Y la otra es, ya no hayan de dónde sacar más dinero, ¿no? De los ciudadanos a través de multas. Entonces, a mí me parece que hay una inconsciencia de la propia clase política. Son muy buenos de pronto para escuchar, para generar conversación cuando andan en campaña, pero este tipo de síntomas de las expresiones de la ciudadanía a través de las redes, que me parece que es evidente, pues que hay un rechazo, ¿no? Porque no hay esta idealización o romantización de la Guadalajara que quiere ver Verónica Delgadillo, donde dice somos corresponsables, autoridad y ciudadanos. No, hay un enorme desorden cívico, hay una enorme corrupción en muchas instancias de gobierno, hay problemas graves de la ciudad, hay que ponernos a trabajar, pero no me llegues a plantear esta cuestión ideal, ¿no? Entonces creo que ese reclamo no lo miden, no lo aquilatan la clase política. Creo que aquí hay un asunto interesante porque efectivamente si no hay apercibimientos, si no hay condonación de la deuda con trabajo cívico, si se interpreta como recaudatoria, podría ser un fracaso. Y lo segundo es que hay una apelación a la corresponsabilidad. ¿Pero a ti te parece que las banquetas sucias son un problema? Yo no veo... En algunos puntos sí, yo tengo... En los lugares mi vecino. abandonados. Bueno, sobre todo en esos. Yo lo que he escuchado es que como hay pocas cuadrillas o poco personal para barrer, lo quieren concentrar justamente en esos espacios para liberarlos de otras áreas que podrían ser, digamos, asumidas por los particulares, los vecinos. Pero pues habría que ver los números. Lo cierto es que pues el tema está reglamentado. En las banquetas hay un tema, por ejemplo, los árboles si son responsabilidad del gobierno, del ayuntamiento, del particular, de la casa donde está enfrente, en fin. La otra cuestión que iba a mencionar es que ese sentimiento al que apelan de la corresponsabilidad, ciertamente,
pues está muy desgastado porque pues, los ciudadanos se sienten inseguros, se sienten insatisfechos, tienen un montón de problemas y dicen, encima de que no me das todos los servicios que me corresponderían por pagar impuestos, me cargas la mano con algo que efectivamente tendría que hacer el gobierno o que no es un problema, porque efectivamente hay mucho de marketing, hay mucho de campaña, hay mucho de política de comunicación en eso, porque viéndolo bien no es uno de los principales problemas y sin embargo es la principal campaña. Claro, o sea, un poco resumiendo, a ver, si vamos a hablar del problema de la basura, el problema no son las banquetas, el problema en este momento es un sistema de gestión de la basura, de recolección, de separación de residuos, ¿no? A largo plazo, metropolitano. Ese es el verdadero trompo político que hay que echarse a la uña, no ponerse a multar a ciudadanos por no barrer la banqueta, ¿no? Sí, y hay muchos otros temas que efectivamente son mucho más prioritarios y preocupantes para la ciudadanía. Vamos a ver la siguiente sección de Póngale el nombre a este video. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene la entrevista de la que hablábamos al inicio del programa, donde efectivamente sacan la parte que habían editado, alguien la filtra, se suponía que eso no estaba en el guión. ¿Cuál nombre le pondrían? Uy. Criptoentrevista. Sí, pues sí. Bueno, a mí me parece que el periodista iba bien con las preguntas, ¿eh? Desafortunadamente, a veces para acceder a ese tipo de funcionarios Hay que negociarlas. suceden ese tipo de cosas. A mí me parece que iba muy bien con las preguntas, sobre todo con este punto clave de que tuitea como ciudadano, pero es presidente, ¿no? ¿Algún nombre a la entrevista de Marras? Boludo. Boludo, ¿viste? Boludo. Suscribo, boludo. Se escribe. Bueno, pues ahí tiene usted al polémico presidente argentino Milei. Volvemos en un momento más. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambies. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que Ricardo Villanueva Lomelí, actual rector de la Universidad de Guadalajara, asumirá el cargo de subsecretario de Educación Superior a partir del 1 de abril. Este nombramiento fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la labor de Villanueva en la UDG, donde incrementó la matrícula en 50,000 nuevos espacios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Pues efectivamente, Sonia, se confirmó esta noticia. Ricardo Villanueva Lomelí se incorpora a la Subsecretaría de Educación Superior, pero hasta que concluya su periodo como rector, cumple hasta el último día de marzo. A partir del 1 de abril acepta este cargo del que ya sabíamos desde la campaña, un ofrecimiento que le había hecho la entonces candidata puntera, después de que también lo quiso convencer de que fuera el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara. Esos dilemas los resolvió quedándose, teniendo, creo, claro que era importante que se quedara a la sucesión rectoral de principio a fin, y creo que eso habla bien del rector, que ahora se convertirá en el jalisciense con el puesto de mayor importancia en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, ya se sabía, ¿no? Incluso el cargo al que iría Ricardo Villanueva. No entiendo muy bien los tiempos, no sé por qué cuando se anunció que iba a ser y se adelantó la elección de la rectoría, no se fue todo inmediatamente. Todo el mundo pensamos eso, ¿no? Exactamente. Adelanta la sucesión para poderse ir, y luego se anuncia antes de que termine, decide quedarse y luego se anuncia
después de que decide quedarse y ahora resulta que hasta el final. Me parece que son tiempos que tienen que ver con cuestiones políticas, no con la invitación, y que solo ellos saben qué fue lo que pasó. A lo mejor hay versiones de que todavía no estaba todo tan acomodado en la Universidad de Guadalajara y que necesitaba dejarle ya la distribución de los espacios como corresponde a cada uno de los grupos a Carla Planter para que asuma el 1 de abril sin ningún contratiempo ni grillas internas. Y también pues está el tema de que pudo haber algunas todavía desencuentros sobre la visión de la educación superior con el gobierno federal por la polémica que ha habido del gobierno federal con respecto a las universidades y la autonomía de las universidades, el papel de la UNAM, los mismos señalamientos que en su momento hizo López Obrador hacia la Universidad de Guadalajara por permitir que en la universidad haya opiniones de todas las corrientes, por abrir estos espacios. Y bueno, hay también versiones de que hay encargos muy particulares para Ricardo Villanueva. Uno de ellos es el fortalecimiento del acceso a la educación como una solución a la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, es decir, armar un gran proyecto de dar oportunidad y de convencer a los jóvenes de la vía de la educación. Y el otro tiene que ver con el sistema pensionario de las universidades de Guadalajara, que iría muy encaminado a lo que ya se hizo en la universidad, ¿no? Así es, por toda la presión que hay en esta cuestión de las pensiones. Jonathan. Sí, recordemos que Villanueva, cuando hace la reforma aquí en pensiones, que en realidad pues es un tema conflictivo políticamente con los sindicatos, con los trabajadores, él presentaba algunos datos y hablaba de cómo otras universidades del país estaban también ya en los límites para poder hacer una reforma. Y si no podía como colapsar sus finanzas, ¿no? Y él la hace aquí en Guadalajara, aquí en la Universidad de Guadalajara. El otro tema que a mí me parece que es positivo es que exista una figura, digamos, un rector, un exrector que sea el que se va a comunicar con el resto de los rectores de los estados, de las universidades particulares, de los centros de investigación, un poco, como decía Sonia, por esta especie de temor que suscita Morena, ¿no? Todo lo que suene a autonomía o huela a autonomía, ¿no? Ya vimos organismos autónomos, universidades, y había muchas lecturas de que lo que seguía era, pues, un poco acotar las autonomías universitarias. Me parece que allí ya hay un elemento que puede, con la figura de Villanueva, como mediar. Y el otro gran reto a mí me parece que va a ser crecer la matrícula, porque Villanueva ya trae de entrada el candado, o al menos el compromiso de cumplir la promesa de Sheinbaum de aumentar en 330,000, creo que, espacios la matrícula, pero esos espacios están centrados en la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, ¿no? Es decir, en las apuestas del gobierno federal, no necesariamente en las universidades estatales. Entonces, Ricardo Villanueva tiene una dirección general de subsidios. Por su escritorio van a pasar gran parte de los subsidios y del concurso de presupuesto al que acceden las universidades. Entonces, me parece que allí es una buena noticia, pero a mí me parece que es un gran reto para el rector. Además, Ricardo trae también muy trabajado el tema de la agenda de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, donde, bueno, pues la demanda principal en todo el sexenio anterior fue: no castigues tanto a las universidades con el presupuesto público, ¿no? Sí, yo creo que la figura de Villanueva le es muy útil tanto al secretario de Educación como a la presidenta, porque efectivamente como rector logró varias cosas importantes que mandan un mensaje al resto de universidades. Una, siempre lo dijo Ricardo, hacer más con menos. Tuvo un presupuesto que no creció, incluso decreció en términos reales, y sin embargo se hicieron más cosas. Dos, el aumento de la matrícula, ya lo dijeron Sonia y Jonathan. Y tres, un poco la gobernabilidad, el control institucional de las universidades. Eso es un capital importante para la ANUYES y en general para la relación con todas las universidades públicas, porque no va a haber más presupuesto, porque les van a pedir ampliar las matrículas, sobre todo en esas, pero a todas también, y porque les van a pedir que se estén quietos y que no hagan
ademanes. Entonces, en ese sentido, creo que además Ricardo pudo lograr, por muchas razones, sobre todo por el acomodo de las distintas rectorías y posiciones al interior de la universidad, pudo acomodar los tiempos a su favor, entre otras razones también porque está Carmen Rodríguez Armenta, claro, que ahorita está como titular de la subsecretaría, pero que viene de ser directora general y que seguramente se va a quedar y que le dará mucha continuidad a estas políticas. Y efectivamente yo creo que Ricardo no representa una amenaza a las autonomías, aunque también va a haber presión para que cumplan estos requisitos, y en ese sentido creo que es un buffer que va a permitir que en vacas flacas pues tengan que ordeñar más las vacas. Vamos a estar viendo ahí la llegada y desde luego los primeros meses de desempeño del actual rector general de la Universidad de Guadalajara, que a partir del 1 de abril será el próximo subsecretario de Educación Superior del Gobierno de México. Y bueno, vamos a cerrar el programa con otro tema que tiene que ver con la educación superior y cuál es el comportamiento de los jóvenes y de las jóvenes mexicanas en el tema de la selección de su futuro profesional. Veamos. En Guadalajara, las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales enfrentan una crisis debido a la disminución en la matrícula estudiantil. Según datos de la Universidad de Guadalajara, en el ciclo 2025A, Filosofía registró solo 34 aspirantes, en comparación con 74 en 2014A. Sociología pasó de 59 a 16, y Letras de 124 a 42 en el mismo periodo. Esta tendencia refleja una crisis global en las ciencias sociales, afectando la comprensión de problemas como racismo y violencia. Jonathan, muy poco taquilleras ya las carreras de humanidades, ¿no? Bueno, así es, como egresado de letras hispánicas. A ver, por eso te di la palabra. Les puedo dar mi testimonio de lo difícil que es. No, bueno, pues me parece, mira, que sí es grave. Yo consultaba a un profesor ya jubilado, sociólogo, y me decía un poco, no se espanten, las humanidades han sobrevivido sin las universidades durante muchos años, dice, no las necesitan. Sin embargo, yo creo que justamente en estos momentos en donde estamos viviendo tantos cambios, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el uso ético de esta tecnología, por ejemplo, con la crisis global en la cuestión de la migración, todas esas reflexiones, pues me parece que los grandes repositorios para poder reflexionar y poder atender este tipo de problemáticas, pues están en las universidades y están en las humanidades, ¿no? Sí. Y a mí me parece que no solo el mercado es el culpable, porque esta es una crisis global. No solo es el mercado que se ha enfocado pues, en las carreras pues, que son más rentables, en las ingenierías, en la tecnología. A mí me parece que las propias universidades son responsables porque han ido, digamos, como cerrando espacios para el desarrollo de estos perfiles, ¿no? Incluso las carreras de periodismo son. Claro. No, esa es otra, ¿eh? No, bueno. Claro. Pero han bajado las matrículas, sobre todo en las universidades privadas. No, y en las públicas. Que claro. En el Centro Universitario de los Lagos, el año pasado, en un semestre hubo 2 inscritos en periodismo. Sí, sí. Me parece que, yo creo que las universidades no pueden renunciar a formar profesionistas para carreras que se requieren en la sociedad. Me parece que el periodismo juega un papel en la democracia muy importante y que las universidades tienen que encontrar una manera de incentivar la formación de periodistas. Y en el caso de algunas materias relacionadas con las ciencias sociales, yo creo que tienen que incrustarse en otras carreras de manera tal que te den una formación integral. A lo mejor ya no puedes llevar solamente o formar un filósofo, pero sí puedes meterle en una carrera técnica filosofía que tenga que ver con el desarrollo profesional que tendrá ese como lo que planteaba joven, ¿no? El autor de un libro que se llamaba Para salir del siglo XX, ¿lo recuerdas? Cómo se tenía que apostar por carreras multidisciplinarias donde hubiera lo técnico, pero sin perder todo el aspecto de las humanidades. Yo también consulté a un profesor porque me alarmó muchísimo estos datos, y él decía, es que las ciencias sociales, las humanidades, el pensamiento crítico es un poco como los museos.
no son rentables Claro. por el mercado. Es decir, si tú te cobraras la entrada a un museo para sostenerlo, para darle viabilidad financiera, quebraría, tendría que cerrar en 2 patadas. La pregunta es si como sociedad y el Estado tiene que subsidiar esos espacios. O los Por supuesto pierdes. que ¿Qué sí. pasa si los pierdes? O los pierdes. Las universidades y el universidades. Estado tendría que subsidiar algunas carreras. Y claro, la solución es lo que decía Sonia. No puedes sostener filosofía, pero sí puedes meter filosofía de la ciencia, filosofía del derecho, filosofía de la economía en las distintas materias para darles una idea más general, que es un poco lo que acaba de hacer la Universidad de Guadalajara con una materia obligatoria, masiva, virtual, que es la de problemas globales contemporáneos, como para darles una Pero tiene que introducción, una ser, embarrada. esto que señalas, David, es muy importante, obligatorio. Claro. O sea, tiene que ser currículo obligatorio. Obligatoria, para que no te la saltes. Claro. parte Esta del que digo es currículum. obligatoria, pero todavía no tiene la fuerza. Creo que para allá Y se debe de ir. empieza a dar desde Primer semestre. de licenciatura. De toda la Bueno, y licenciatura de la desde todos los universidad. niveles Eso- educativos, iniciando desde educación básica, Bueno, educación tendría que media darse. En la superior, universidad ¿no? está esa materia que justamente intenta, digamos, resarcir un poco eso para que no entren con ingeniería 1 o con matemáticas 2, sino que tengan que tomar algo de sociología, algo de humanidades, algo de filosofía. Y yo lo que creo es que son importantísimas, como lo es, y lo hemos dicho aquí, los periódicos y el periodismo, y tendría que estar también subsidiado, porque es importantísimo para combatir la pandemia de la desinformación tener informadores que informen verifiquen. a la opinión pública. Que verifiquen. Hay carreras, hay Egresados de funciones letras. sustantivas de la sociedad que tendría que subsidiar la propia sociedad, no dejarlo todo al mercado, porque entonces cerraríamos básicamente centros universitarios de ciencias sociales para hacer puros Bueno, pues de economía. todo un tema de la vocación estudiantil del que seguiremos hablando. El tiempo se nos terminó, solo nos queda agradecer su compañía, desearle que tenga una excelente semana. Gracias, Sonia, gracias, Jonathan, gracias. Buenas Luis. noches. Buenas noches. We need strong borders,